Hola a todos, ¿qué tal? Soy Calamia, les llevo este capítulo, espero que le guste y que puedan disfrutarlo. Buena visión. Capítulo 1 donde estoy Akira, que estaba recuperando la conciencia, solo pudo mirar a su alrededor confundido ya que todo lo que lo rodeaba era la oscuridad infinita y sofocante, así que este es la dichosa vida después de la muerte, cualquiera creería que sería más pintoresca, se dijo a sí mismo y procedió a ver el estado de su cuerpo y pudo notar que le era posible ver a través de su cuerpo, así que el alma sí existe después de todo. Parece que papá le debe una cena a mamá. ¿Quién lo diría? Al final mamá resultó tener razón, continuó viendo su cuerpo y tratando de probar varias de sus teorías con respecto al alma. Después de un tiempo indefinido, vio una luz a lo lejos que llamó su atención, ¿no? Así que esa es la famosa luz al final del camino. Esto es otro punto para mamá. Sin más avanzó hacia la luz. Él no pudo decir cuánto tiempo lleva caminando ya que no había manera de saber la hora, pero sí pudo sentir que había pasado más o menos un par de horas para cuando llegó a la luz, que resultó ser una esfera de más o menos su tamaño, que serían unos 1,80 metros de diámetro. Interesante, no desprende calor pero sí que brilla bastante. Por puro instinto movió su mano para ponerla sobre la esfera, que inmediatamente lo absorbió. Para cuando volvió en sí, estaba parado en una habitación blanca con un hombre de aspecto viejo y ropa que parecía una especie de túnica dorada con las mangas más grandes de lo necesario, y si Akira era sincero se parecía mucho a los trajes que usan los monjes budistas chinos. El dios de aspecto viejo tenía una sonrisa cálida en su rostro y mirada amistosa. Akira quiso preguntar quién era, pero el viejo lo interrumpió. Antes de que digas algo te aconsejo de que te calmes y me escuches, ya que lo que voy a decir es de suma importancia para ti. La voz de viejo era sumamente tranquila y daba la sensación de paz que haría que uno se sienta reacio a ir en contra de su voz, por lo que Akira hizo exactamente lo que le dijo el viejo y se calmó lo más que pudo antes de volver a escuchar al viejo hablar bien. Antes que nada, debes saber que estás muerto, dijo antes de ver la expresión calmada del muchacho, lo que se ganó un asentimiento de cabeza por parte del viejo. Bien, parece que has aceptado el hecho de haber muerto. Cualquier otro se habría alterado y habría negado este hecho. Dicho esto, antes de seguir hablando, el joven interrumpió. ¿Debo suponer que eres Dios o algo así?, preguntó el muchacho para obtener un asentimiento del viejo, que ahora se identificaba como Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de que esté en presencia de su divinidad?, volvió a preguntar. Su rostro era serio pero sus ojos brillaban con astucia mientras varias cosas en su cabeza tomaban forma. Estás aquí para tener una segunda oportunidad de vivir. Ya que me conmovió el sacrificio que hiciste por tu familia, es por eso que se te dará la oportunidad de rehacer tu vida en otro mundo, dijo con tono de voz cálida que cualquier otro sin duda creería, pero algo que este dios no se dio cuenta es que el joven cambió la mirada en sus ojos a una mirada tan fría como el nitrógeno líquido. Deja de actuar, mi estimado amigo, si querías que no me diera cuenta, tendrías que haberme hablado sin mostrarte a ti mismo, dijo con tono glacial, provocando que el dios se quedara pasmado en su lugar antes de que esa cálida sonrisa se transformara en una inexpresiva y su mirada dirigida al chico cambió de una amistosa a una completamente divertida, con ojos que brillaban con asombro pero a la vez con astucia. ¿Quién lo diría? El alma que me tocó no es tan estúpida como creí. Logró darse cuenta de quién le había enviado esa carta, dijo para sí mismo, pero mi pregunta es ¿cómo lo hiciste?, preguntó esta vez dirigiéndose al muchacho con tono plano, como si no le importara la mirada gélida y la sed de sangre que liberaba Akira. Es más, parecía que le divertía la manera en que lo miraba, mas no se movía del lugar. Fue tu mirada, dijo sin apartarla mirada del dios que había planeado su muerte y amenazado a su familia. Aunque quería matar al dios bastardo, sabía que no era posible y que solo estaría buscando su muerte, en este caso la muerte de su alma, ya que no tenía un cuerpo físico. Por esta razón no había atentado contra el dios bastardo. ¿Mi mirada?, preguntó el dios dándose una idea de a qué se refería. Sí, cuando sentí tu mirada en él almacén pensé que era un francotirador, pero me parecía extraño que no sintiera emoción en dicha mirada, como si no fuera más que un espectador, y cuando me reuní contigo sentí de nuevo esa mirada. Además de lo que dijiste de que te conmovió mi sacrificio, eso ya es más que suficiente para saber que me estabas espiando. En este punto la mirada sorprendida en la cara del dios se hacía menos presente, y en su lugar había una mirada que brillaba con anticipación continua. Eso no es todo, ¿verdad? Su pregunta fue respondida con un asentimiento por parte de Akira. Cuando mandé a investigar el origen del número desconocido, no había rastro de él. Eso en un principio me dio a entender que el que hizo esto no es alguien con un trasfondo común, pero eso solo era conjeturas mías. Lo que me dio a
Entender que eras el responsable de mi muerte es la manera en que actuaste y el hecho de que no refutaras lo que dije y en su lugar cambiaste de actitud de inmediato. Esta aclaración hizo que el dios inmediatamente estallara en carcajadas, así que fue mi error el que me descubrieras. Si no hubiera cambiado mi actitud y en su lugar hubiera seguido con el teatro, ¿qué habrías hecho? Preguntó con una mirada divertida y con una sonrisa espeluznante. Nada, en realidad, si no hubieras sido el culpable, lo hubieras dicho y posiblemente me habrías mostrado el culpable para que dejara mis dudas con respecto a ti o simplemente me hubieras hecho polvo. Después de todo no tengo el poder para defenderme de un dios. Esta aclaración hizo que la sonrisa espeluznante del dios se tornara aún más retorcida. Parece que no dudas de que soy un dios, dijo el viejo entre risas. No soy tan estúpido como para pensar que me salve de una bala en la cabeza, y si fuera una bala de salva, entonces solo me habría aturdido mas no me hubiera desmayado el tiempo suficiente para que me llevaran a otro lado. Claro, también el hecho de que tengo un cuerpo traslúcido, pero ese no es lo que importa aquí, sino el hecho de que es lo que quieres de mí y por qué lo hiciste de esa manera. Pudiste hacer que pareciera un accidente de tránsito o algo por el estilo. A estas alturas no tenía caso llorar por la leche derramada. Si está muerto entonces no hay nada que hacer salvo saber el por qué. Es que es muy cliché usar un camión para hacer tal cosa. Además, ¿dónde está la diversión en eso? Es más entretenido ver qué haces, si salvarte a ti o a tu familia. De cualquier manera habrías muerto puesto que no se me permite cambiar la elección una vez hecha. Esto hizo que Akira frunciera el ceño, pero no podía negar que usar un camión para hacer eso era algo muy cliché. Eso es algo de lo que siempre se quejaba cuando leía novelas o mangas puesto que no tenían originalidad, seguido de la idiotez de los protagonistas al creer todo lo que les dice un completo desconocido que afirma ser Dios sin dudar en lo más mínimo. Y además esta situación sin duda le parecía hilarante, ya que esas novelas y mangas parecían relatas su actual situación en cuanto al por qué estás aquí. Cuando Akira escuchó eso inmediatamente se puso alerta y se enfocó en lo que el viejo iba a decir. Es como dije en un principio, quiero reencarnarte en otro mundo, más precisamente el mío, dijo antes de ver la expresión en el rostro del muchacho, y al ver que no había cambiado de expresión, decidió no irse por las ramas y le contó el propósito del por qué lo iba a reencarnar en su mundo. Verás, nosotros, los dioses, somos muy poderosos y una pelea entre nosotros solo terminará destruyendo nuestro mundo. Es por eso que los demás dioses decidimos usar a otros para actuar como nuestros representantes o nuestros campeones, explicó con una cara inexpresiva y mirada seria. Ya veo, entonces ya que este es el caso, quiere decir que no soy el único. No, el dios solo respondió con un asentimiento de cabeza y prosiguió con su explicación. Ciertamente no serás el único, pero no por eso quiere decir que serán. De este planeta, hay incontables universos y mundos que poseen formas de vida con inteligencia, así que no tienes que preocuparte de que tomemos más almas de este planeta puesto que las almas que usaremos serán completamente al azar. Esta aclaración sin duda despertó la curiosidad con respecto a eso, pero eso se podría arreglar después. Por ahora tenía que saber más sobre lo que le espera cuando reencarnase, en qué voy a reencarnar y cómo es el lugar en el que lo haré, preguntó lo que más lo tenía intrigado. Después de todo, dijo que había más de un dios y si lo que había leído en novelas y mangas era verdad, eso solo significaba que había más de una especie y quería saber en qué especie lo haría, ya que por lo que parece no usaran solo a los humanos. Ciertamente, parece que aún la suerte me sonríe, dijo para él mismo después de un destello de su pasado, un recuerdo de lo que los otros dioses le hicieron, pero este no era el momento de evocar recuerdos desagradables, así que decidió explicar. Verás, el mundo en el que reencarnarás será uno en el que los de tu mundo llaman mundo de fantasía y como tal, hay varias especies, por lo que naturalmente no habrá reencarnado solo en especie humana sino también en las otras especies y, por decisión unánime de los otros dioses, me dejaron con la especie de los zorros, es decir que tú, mi amigo, vas a reencarnar en un zorro que a pesar de no ser una raza extremadamente débil, están en el fondo de la cadena alimenticia e incluso con mi ayuda no vas a poder reunir el poder requerido para participar en la pelea que tendrá lugar dentro de 30 años, dijo antes de soltar un suspiro y ver la clara mueca de disgusto por parte de Akira, pero antes de que dijera algo él prosiguió, y para rematar ellos colocaron una regla que dice que no es posible darles poderes o habilidades a nuestros campeones que no pertenezcan a dicha raza. ¿Acaso hiciste algo para que los dioses se pusieran de acuerdo para joderte? Esta pregunta hizo que el dios mirara así arriba tratando de recordar el por qué le habían hecho esta clase de broma pesada. La verdad no tengo idea, ya que solo recuerdo haber hecho una que otra movida para provocar discordia entre las
razas así que posiblemente estén celosos por mi atractivo digno de un Adonis. Adonis es un hombre hermoso, es como cuando se refieren a las mujeres con cuerpos de mises, pero en versión masculina, y mi carisma envidiable. Esta afirmación sin duda disgustó a Kira, ya que al parecer el vejete tenía un ego muy grande y también parece que la situación no es muy estable entre él y el resto de los dioses. Pero dejando eso de lado, lo que dijo el dios respecto a los zorros lo dejó frunciendo el ceño. Después de todo, los zorros que él conoce son todo menos débiles. Tenemos a los kitsunes que son vistos como los guardianes del bosque y como deidades, y si también incluimos a los zorros de los mangas, animes y videojuegos que él ha visto, entonces están el Yubi de Naruto y a los zorros que hay en Pokémon como lo son los ninetales, del Pox y los Zoroark. ¿Que los zorros son débiles?, preguntó con sorna, tono irónico y burlón con que se dice una cosa, lo que provocó que el dios frunciera el ceño con extrañeza. No lo son, ciertamente ha habido uno que otro zorro tuviera un poder mayor al de sus pares, pero eso les tomó al menos 1000 años antes de que tuviera la fuerza suficiente para al menos resistir un poco a una pelea contra un héroe o un rey demonio. Aún así no lograría ganar incluso si se le diera ventaja de terreno, y por desgracia va a haber más de uno de estos seres con poder de derrotar a un rey demonio o un héroe, por lo que incluso si te damos 1000 años para fortalecerte, de lo cual dudo que los otros dioses estén de acuerdo, es poco probable que puedas siquiera durar media hora en batalla contra los otros campeones, dijo con evidente molestia, puesto que los otros dioses lo obligaron a ser representado por una raza que no tenía el potencial de participar en la disputa, y lo peor es que las reglas le impedían siquiera dar un poder que no pertenezca a la raza designada aún. ¿Que acaso no hay un sistema de estado o algo similar en tu mundo? Akira tenía sus dudas con respecto a este tema. Lo tenemos, pero los zorros no tienen acceso al sistema, ya que tienen un profundo odio hacia cualquier especie que no sea un zorro, dijo el viejo soltando un suspiro. ¿A qué se debe ese odio y por qué no simplemente aniquilan a todos los zorros si ya llegaron tan lejos para quitarles el acceso al sistema? Mientras más escuchaba, más extraño le parecía la situación de los zorros. El viejo que se quedó mirando a Akira, considerando si decirle o no sobre este tema. Sí, verás, los zorros fueron hechos por una persona que tenía particular interés por la especie, adoraba tenerlos como sus mascotas, y estos zorros fueron muy unidos a esta persona, por lo que cuando esta persona desapareció los zorros fueron en busca de él y a través de muchos lugares diferentes y peligrosos, pero ellos no se dieron por vencido y siguieron buscándolo. Llegado un punto en que se toparon con un humano y este humano los engañó diciéndoles que tenía información sobre la persona que buscaban. Así los zorros siguieron a esta persona solo para quedar atrapados en jaulas y vendidos a los nobles como un obsequio para sus mujeres, ya que los zorros son en particular muy lindos y esponjosos, lo que sin duda atrajo la atención de las mujeres. El dios hizo una pausa para asegurarse de que Akira entendió todo hasta ahora antes de proseguir. Esto con el tiempo se convirtió en una práctica común que se extendió a las otras especies, dando así la caza continua de los zorros. Estos claro odiaban ser cazados de esa manera, por lo que terminaron ganando un odio hacia sus perseguidores y sobre todo a los humanos, ya que fue un humano el que los engañó dándoles falsas esperanzas con respecto a la ubicación de la persona que los creó. Y bueno, ya debes saber que tomaron represalia matando a cualquiera que no pertenezca a su raza, y por extensión también fueron catalogados como criaturas peligrosas por casi todas las otras razas, por lo que fueron cazados con más intensidad, llevándolos al borde de la extinción. Por fortuna para los zorros, los otros dioses, que tenían una gran amistad con el creador de su especie, llegaron a tiempo para salvarlos de la extinción. El viejo en este punto subió su mirada para ver hacia arriba antes de proseguir, pero el daño ya estaba hecho. Los zorros tenían tan arraigado su odio por las otras especies que los dioses decidieron que no podían dejarlos adquirir poder, o de lo contrario buscaría destruir a las otras especies, y así los dioses decidieron quitarles el acceso al sistema, y para protegerlos les dieron la habilidad innata de usar magia espacial para que pudieran evitar ser atrapados, y también les dieron una gran reserva de mana y la habilidad de ocultación, pero fuera de esto se les hizo muy difícil, sí, no imposible, aprender cualquier habilidad que no tenga que ver con la magia espacial. El viejo tenía una mirada distante en este momento, es como si estuviera recordando el pasado, pero no duró mucho, ya que tan rápido como terminó de contar esta breve historia fijó su mirada en Akira, que tenía una expresión tranquila, pero sus manos estaban temblando mientras las tenía apretadas con fuerza. Ya veo
¿Y qué pasó con el tipo que creó a los zorros? Akira tenía mucha curiosidad con respecto a este individuo en particular, ya que había creado a una especie por su cuenta según el relato del viejo. No tengo idea, él simplemente desapareció en la nada, pero es posible que ya esté muerto, dijo el dios con tono plano, pero su mirada tenía un rastro de tristeza. ¿Y el tipo que engañó a los zorros, qué pasó con él? Akira había visto el odio en los ojos del viejo cuando tocaron el tema del engaño. Él actualmente tiene su alma hecha pedazos mientras los otros dioses conservan sus piezas como un adorno y también lo torturan cada tanto. Esta afirmación hizo que Akira sintiera escalofríos por todo su cuerpo. ¿Y qué pasa con las reglas? Hace un rato dijiste que no era posible darle a los campeones habilidades que no pertenezcan a su especie, ¿correcto?, preguntó Akira haciendo que el viejo frunciera el ceño. Ciertamente, dijo el viejo asintiendo con la cabeza a sus palabras, y esto hizo que sonriera levemente. ¿Y que si no puedes romper las reglas? Simplemente busca un hueco en ellas y aprovechalo. Akira, que tenía una mirada misteriosa, estaba bastante desconcertado puesto que el viejo, a pesar de ser un dios, parecía no tener conocimiento que no fuera de su mundo, lo cual lo desconcertó bastante y quería saber la razón detrás de ello, pero parecía que el vejete no iba a dar información que no fuera necesaria. Escucho sugerencias, señor, sábelo todo. El dios estaba bastante molesto con la actitud de su campeón, pero ciertamente estaba tentado con respecto a lo que tenía que decir, así que reprimió su enojo y escuchó atentamente. Si eres un dios, entonces deberías ser capaz de ver mis recuerdos. Creo que lo que encuentres ahí te va a interesar bastante, dijo Akira, a lo que el dios hizo una mueca bastante exasperada. No es que no pudiera ver sus recuerdos, es que al ser un alma fuera de su mundo no podía interferir con ella de manera directa y sin consentimiento de la misma, ya que podría alertar al dios de este mundo, lo que solo generaría más problemas que beneficios, ya que estaba robando una de las almas bajo su jurisdicción, cosa que notaría si entrara en contacto directo con dicha alma, ya que las almas están todas conectadas al dios de este mundo, y al menos que el individuo en sí quisiera ir por cuenta propia a su mundo, le era imposible obligarlo, no a menos que quiera ser descubierto. Pero ¿cómo podía él decir semejante pieza de información que lo pondría prácticamente contra las cuerdas y se vería obligado a cumplir los caprichos del chico que tenía frente a él, ya que, como dijo antes, solo pueden tener un campeón y la elección era al azar? Por lo tanto, a menos que quiera dejar de participar en la apuesta con los otros dioses, no podía simplemente renunciar a esta alma y seleccionar otra, porque eso iría contra las reglas, así que sin más remedio, solo pudo asentir con la cabeza tragándose su ira contra los otros dioses. Sin duda puedo hacerlo, pero antes de hacer todo eso necesito una respuesta a mi invitación. ¿Vas a venir conmigo a mi mundo o vas a entrar en el ciclo de reencarnación?, dijo el viejo, a lo que el chico se le quedó mirando antes de abrir la boca para preguntar, ¿qué pasa si elijo entrar al ciclo de reencarnación? Esta pregunta claramente se la esperaba el dios, ya que respondió de inmediato: se borrarán todos tus recuerdos así como tu personalidad, prácticamente tú, Yagami Akira, dejarás de existir, aclaró sin mostrar emoción alguna en su tono. Ya veo, dijo en voz baja antes de quedarse con la mirada baja, pensando, no es que estuviera pensando en sí o no con el dios. Rayos, solo un retrasado no aceptaría una segunda oportunidad de vivir. En lo que estaba pensando es en la conversación que tuvieron y en posibles escenarios en caso de que fuera con el dios, y basándose en el conocimiento que tenía de animes, mangas y novelas, rápidamente pensó en una de las cosas más importantes para cualquier mundo: la información. Es como dice el dicho, la información es poder, y Akira quería ser asquerosamente poderoso, y ya que tenía un dios que era en esencia una enciclopedia de su mundo, qué mejor momento que este para poner sus condiciones. Así pues, alzó la mirada para ver fijamente al dios antes de hablar pero con unas condiciones. Akira tenía una sonrisa zorruna pegada en su rostro, cosa que causó que el dios frunciera el ceño, pero no tenía de otra. Él necesitaba del machaco si quería seguir con la apuesta, así que solo asintió con la cabeza. Primero que nada, quiero información sobre ese mundo, así como de todos los dioses que hay allí, incluido el porqué de la disputa y qué planean hacer cuando ganen. Eso es todo por ahora. Cuando veas mis recuerdos te diré mis otras solicitudes. Dicho esto, el dios estaba a punto de irse con el muchacho a su mundo cuando este lo interrumpió. Espera un minuto, antes de irnos vamos a ver si mi familia está bien. Esto causó que una vena brotara en la frente del dios, ya que el maldito mocoso ni siquiera le daba el respeto apropiado y en su lugar le hablaba como si fuera su jefe.
Cosa que solo una persona hizo en toda su vida, ya que incluso los otros dioses no se atrevían a hablarle de esa manera, pero ya que no tenía de otra solo pudo hacer lo que el muchacho quería bien, pero ellos no podrán verte ni escucharte y cabe decir que ya pasó un par de días allá. Ante esta declaración el rostro de Akira hizo una mueca antes de asentir con la cabeza y desaparecer junto con él. Dios Akira, junto con el dios, se encontraba en un cementerio viendo a toda su familia desde sus tíos, tías, abuelos, abuelas y el resto de su familia, y en la parte central, la más cercana al hoyo donde estaba el ataúd donde reposaba el cadáver de su cuerpo, estaba su madre y padre llorando. Más atrás de ellos se encontraba su hermana que no paraba de llorar y disculparse. Akira se encontraba a poca distancia de allí pero no quiso acercarse más, por lo que solo se quedó allí, viendo todo eso mientras apretaba los puños con tanta fuerza que si aún estuviera en posesión de un cuerpo sangraría, pero en contraste con esto su casa estaba carente de expresión y sus ojos vagaban en sus recuerdos. El último que quede vivo de entre los campeones recibirá un deseo por parte de todos los dioses, por lo que podrás volver con tu familia si así lo quieres, y a pesar de que allá posiblemente pases más de 30 años, aquí solo van a pasar un par de años, por lo que no tienes que preocuparte porque mueran de vejez, dijo el dios de pie a un costado. No es que tuviera simpatía por Akira, sino más bien es para darle motivación para que ganara la apuesta que hicieron los dioses por él, claro. Era cierto que habría un deseo para el ganador, por lo que sus palabras eran ciertas. Akira escuchó esto y solo asintió. Él ya esperaba una clase de recompensa al terminar, por lo que no era una sorpresa lo que el dios le revelara esta clase de información, aunque sí que le sorprendió el desfase de tiempo tan grande que había entre ambos mundos. Esto solo lo alentaba más, por lo que decidió hacer todo lo posible y usar todo lo que tenga a mano para ganar y volver con su familia, incluso si se tuviera que convertir en un monstruo cruel, volvería con su familia. Vámonos. Cuanto antes empecemos será mejor. Tras dar una última mirada a su familia desapareció junto con el dios sin darse cuenta de la sombra que estaba oculta a la distancia con una sonrisa y antes de desaparecer de la misma manera que el dios y Akira, miró directamente a la hermana del joven y amplió más su sonrisa. Supongo que más piezas harán el juego más interesante, además de ser una manera de pagarle a mi maestro de hace tantos años atrás. Esa voz quedó en el lugar donde previamente estaba la misteriosa sombra antes de quedar todo en silencio como si solo fuese un susurro en el viento.